¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la Casa de Héroes por la Educación. Por la entrega desmedida, el compromiso y la dedicación, sin importar los sacrificios que tengan que afrontar, nuestro reconocimiento a esos docentes que llegan a lugares para muchos desconocidos, a brindarle a los estudiantes y a la comunidad uno de los tesoros más valiosos que existen, la educación. Le damos la bienvenida. Experiencias dolorosas que pasan los docentes. Me dieron dos opciones: cruzar el río y caminar 45 minutos para poder hablar con mi familia. ¿Sabes lo que me gustaba? Cuando veía venir a los muchachos con esa sonrisa, ellos que vienen de 6 horas cruzando quebrada. Y para allá ni siquiera hay camino. A todos bienvenidos a la Casa de Héroes por la Educación. En esta ocasión tenemos a la maestra Daigel Cárdenas. Bienvenida, maestra, a este segmento. Y bueno, una de las primeras preguntas es, sabemos que trabajó en un área de difícil acceso. Fue ardua porque seguramente también tiene bonitos recuerdos de sus estudiantes y de la comunidad. ¿Nos podrá contar alguna anécdota? Sí, bueno, una de las anécdotas que más recuerdo es cuando yo ya tenía 2 meses de haber dado a luz y me tocaba entrar a mi trabajo. Y resulta que nada más estaba yo y las 2 personas que estaban con el bote. Yo en realidad no sé nadar, ni hasta el sol de hoy no sé nadar. Y ese día había una creciente y bueno, yo no sé nada de eso de la creciente y los que estaban en el bote me decían, maestra, bájese, que viene la creciente. Y yo en mis nervios y que no sé nadar, bueno, yo agarré mis botas y me bajé corriendo así rápidamente y llegué a la orilla, no sé ni cómo, gracias a Dios. Y en ese momento, justo cuando llegué a la orilla, el bote se volteó con todas mis pertenencias, la comida, llevaba también lo que es la ropa, todo eso se volvió. Y esa es una de las experiencias que más me ha marcado, pues, porque en un momento de urgencia, de angustia, y eso es lo que te podría decir. Vale, también cuenten un poquito de esos bonitos recuerdos con sus estudiantes. Sí, tengo muy bonitos recuerdos con ellos. Uno de los que más recuerdo es que yo fui su primera maestra de inglés. Ninguna maestra de inglés había llegado al área y yo decía, eso es un reto para mí porque ellos manejan el dialecto, no hablan bien el español. Y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer? Y mire que al final, cuando era noviembre, el mes de la patria, 3 y 4 de noviembre, los estudiantes pudieron decir el juramento a los estudiantes en inglés y también el juramento a los estudiantes panameños en inglés. Y para mí fue de gran gozo saber de que ellos pues pudieron realizar eso. Fue grande para mí, la verdad. Claro, o sea que a la final se sintió muy satisfecha de su labor que hizo durante esos días. ¿Cómo logró que esos niños con tanta carencia los objetivos trazados para ustedes como docentes? Sí, al principio yo decía, bueno, es difícil porque, como te digo, tú tienes, de mi casa ya eran 12 horas de camino, o sea, no había manera, no había las condiciones para dar una clase como cualquiera persona puede dar en la clase en un lugar céntrico. Así que yo, para lograr mis objetivos, lo que hacía era que llevaba de todas clases de materiales didácticos y también llevaba todo lo que era, lo que encontraba, revistas, si era lápices, bolígrafos, o sea, yo trataba de llevar todos los recursos para dar mis clases en inglés, libros, figuras, de tantas tarjetas, cosas que las pudieran visualmente relacionar con el idioma. Es difícil para el docente dejar a su familia y adentrarse a lugares donde la comunicación es mínima. ¿Cómo logran superar esta situación? Sí, sí es difícil dejar la familia, primeramente porque uno no conoce el lugar donde va. La verdad, yo no agarré un mapa y vi dónde iba a estar. Yo apliqué, no conocía el lugar y después que llegué me di cuenta que tenía que pasar 30 días en la escuela, cosa que para mí era muy duro.
Y a medida que fui conociendo a las personas de la comunidad, ellos me decían, bueno, ¿cómo yo hago para comunicarme con mi familia? Porque aquí no hay teléfono, no hay nada para yo poder comunicarme con ellos. Me dieron dos opciones: cruzar el río y caminar 45 minutos para poder hablar con mi familia. Pero lo que pasaba en ese lado, que era más cercano, era que los teléfonos de ese tiempo Nokia, tenías que amarrarlos en una palma, un árbol, ponerlo en altavoz para poder hablar con la familia, para agarrar la señal. Y era incómodo porque habían otros docentes que querían hablar con sus familiares y no había privacidad. Otra opción, me dijeron, tienes que caminar 2 horas para arriba y 2 horas para abajo para poder tener señal. Y eso es lo que hacía. Cada semana, porque es difícil caminar 2 horas diarias, cada semana yo me alistaba con algunos compañeros y nos íbamos a pie 2 horas para arriba y 2 horas para abajo para poder hablar con nuestros familiares. Y de verdad que... Fue un gran reto. Sí. Maestra Daigel, me gustaría que le dieras un consejo a esas nuevas generaciones, como yo, que voy a ser un futuro docente. ¿Nos podrías dar algún consejo, alguna motivación? Sí, claro. A los nuevos docentes yo les aconsejo pues que no se rindan. En la realidad la educación es bonita. Cuando tú llegas a un lugar desconocido, haces amistades, eso te anima a seguir trabajando en lo que tú has tratado de estudiar todo ese tiempo para ponerlo en práctica. Cuando empiezas a conocer los niños, esas son tu motivación. A veces tú no vas a encontrar a las personas que te digan gracias por haber hecho este trabajo o aquello, pero cuando tú ves los niños, la satisfacción que ellos tienen al haber aprendido, al haber conocido a una persona como tú que le ha dado, que le ha enseñado, es lo que yo les puedo decir, que no pierdan ese norte, no se desanimen, y si tienen que irse lejos tampoco, siempre confiar en que tenemos un Dios y que en Él puedes poner todos tus temores. Maestra Daigel, algo que me llamó la atención de la primera pregunta y de su respuesta fue que tuvo que dejar a su familia, a su hija. Sé que es un sentimiento bastante difícil porque usted le dedica mucho tiempo a su familia. Y ser docente, dejar atrás lo que usted quiere para una nueva superación, para darle lo mejor a su familia. ¿Tiene alguna anécdota, algo que la haya marcado durante ese tiempo allá? Sí, una de las cosas, en ese tiempo tenía a mi hijo de 6 años, o sea que lo dejé prácticamente cuando estaba en el kinder. Fue muy difícil para mí eso también porque es una etapa que ya iba para primero, quién lo iba a ayudar y todo lo demás. Me preocupó mucho por eso, y también, como te dije, tenía una niña, una bebé de 2 meses de nacida, y yo tuve que entrar a los 2 meses porque no tuve reemplazo. Y una de las cosas que me llamó la atención, que como te dije, yo tenía que quedarme 30 días laborando para después ir a mi casa. A los 30 días que salí, mi hija ya tenía 3 meses. Al llegar a casa, mi hija no me conocía. Yo la agarraba, empezaba a llorar, y eso a mí me partió el alma porque tú sabes que es tener un ser 9 meses en tu vientre y que llegues 30 días después y no te... que yo sea una desconocida, eso para mí fue muy doloroso, y yo sé que muchas madres han experimentado eso. Otra de las cosas que, como te dije, tenía que caminar 2 horas para arriba y 2 horas para abajo para hablar por teléfono, y una vez a la semana. También me pasó que mi esposo tuvo un accidente de carro, bastante difícil eso, y bueno, yo me enteré una semana después. Entonces, si mi esposo hubiese fallecido, me hubiese enterado una semana después. O sea, no es tan fácil, o sea, tú estás pensando que todo está bien, pero muchas veces no. A veces hay cosas que pasan y que tú no te das cuenta porque estás sin comunicación. Pero, maestra, cuénteme un poquito de esa travesía al llegar al lugar, pues a su destino. Sí, bueno, acá salía a las 11 de la noche, Chitré. Yo nací en la capital, pero yo me mudé a Chitré, y de ahí tenía que irme a Santiago. Después de Santiago tenía que ir a Chiriquí y después a Chiriquí Grande. O sea, toda esa travesía, después que llegaba a Chiriquí Grande, tenía que embarcarme en mar, después en el río, y después bajarme de ahí del bote y caminar 1 hora y media para mi escuela. O sea, toda una trayectoria de casi 12 horas, porque llegaba a las 6 de la tarde del día siguiente. O sea que era difícil estar todo el tiempo viajando, agotador también. Maestra, quiero 2 cosas. Sé que hay muchos
muchos docentes desempleados y que a veces tienen ese temor de que los manden lejos. ¿Siente usted que ha valido la pena también todo ese esfuerzo ahora en la actualidad? Claro que sí. Les cuento algo. Cuando yo era universitaria, que era estudiante universitaria, yo hice mis primeros inicios en escuelas privadas. Y cuando de repente pues salí nombrada, yo decía, yo pues estoy acostumbrada a dar clases a niños de escuela privada. Pero cuando yo me fui, yo apliqué y yo decía, y yo deseo irme a trabajar en áreas, cualquier área, después que me dieran trabajo. Y yo decía, bueno, no va a valer la pena hacer eso. Y sí, ¿por qué? Porque el ambiente es totalmente diferente. Aprendes, tienes un nuevo aprendizaje. Aprendes a hacer cosas nuevas con estudiantes de otro estrato social. Y te da esa enseñanza que ellos mismos te pueden dar. Entonces es una gran diferencia, una brecha muy grande entre una escuela privada y una escuela pública. Tuve que bajar el nivel como tú no tienes idea y bueno, me ha ayudado mucho a poder ayudar a otros docentes en el camino a lograr su objetivo. Claro. Maestra, ¿y cuál es su estado actual? Su estado actual como docente. Bueno, soy permanente, gracias a Dios por irme pues a trabajar allá. Estuve trabajando 2 años en la escuela José Dolores Carrizo, fue mi traslado. Después me trasladaron a José Dolores Carrizo en OCU, la escuela OCU, una muy buena escuela también, buenas experiencias. Y después hice un mutuo, o sea, un cambio con otra maestra de OCU hacia mi área, que es La Arena. Trabajo en CBG, Presidente John F. Kennedy en La Arena. Y yo vivo pues ya en Monagrillo, o sea que es casi 10 a 15 minutos para llegar a mi escuela. Recuerdo a todos nuestros seguidores suscribirse al canal de YouTube Héroes por la Educación. Muchas gracias, maestra Daigel, por ser parte de Héroes de la Educación, y están las puertas abiertas de nuestra casa, y si deseas nominar a algún docente nos puedes contactar a través de nuestro Instagram @Héroes por la Educación.